buenos días, buenas noches. Esto dependerá cuando lo puedan ver y en qué momento lo están viendo. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy nuevamente con una de mis entregas. 30 minutos para dar. Hoy vamos a hablar de justicia. En realidad vamos a hablar, como les prometí, de los procedimientos que tenemos a disposición para resolver los conflictos, pero que nos brinda el Estado, ¿no? O sea, los procedimientos instaurados desde siempre. Y el Poder Judicial creo que es el más conocido. Primero, un poquitito de esta semana o de este tiempo de preparación de estos 30 minutos. Ustedes saben que quedan 4 entregas, esta y 3 más. ¿Correcto? Y luego vamos a darles un descanso. Pero ya los estoy extrañando, todavía no los terminé y ya es como que me agarra esa idea de qué voy a hacer sin estos 30 minutos. Realmente quiero decirles que estoy muy feliz de hacerlo. Me pone muy bien. Es algo muy lindo. Espero que a ustedes les haya servido igual que me sirvió a mí a nivel personal, entregarles y darles a ustedes todo mi conocimiento y todo este amor por los métodos pacíficos de resolución de conflictos. Mil disculpas, no había silenciado el celular. Dicho esto, vamos a arrancar con los 30 minutos de hoy. Es un poco teórica esta parte, pero en realidad tenemos que ser conscientes de que vamos a hablar de algo muy formal que es el Poder Judicial. Tratar de explicar cómo nace la sociedad en casi todas las teorías, automáticamente hablan de el derecho natural como éramos nosotros naturalmente, salvajemente, como ese ser supremo Dios nos tiró a este mundo y que en ese contexto el derecho natural, lo que nosotros llamamos derecho natural, nace de la interacción de las personas, el intercambio de las personas y que ante el conflicto que dos personas quisieran lo mismo, miren, estoy hablando de la sociedad, no estoy hablando de todo lo que he hablado hasta ahora, pero ante la idea de que dos personas pudieran querer lo mismo, esto es filosofía, eh, ante el conflicto había que imponer una manera de resolverlo. Y esta manera, o una manera de mantener un equilibrio en esa sociedad, que no fuera siempre salvaje, que tuviera un contexto a lo que después llamamos nosotros sociedad. Rousseau habla del contrato social, eh, Hobbes habla del leviatán, como el príncipe que domina todo el contexto. Bueno, millones de teorías filosóficas, no, millones están, pero muchas teorías filosóficas cuya raíz de principio para poder hablar de sociedad hablan de un conflicto. Que para poder encarar ese conflicto teníamos que organizarnos y en esa organización buscar la manera de que hubiera cierto orden. La mayoría de las teorías sociológicas dicen, bueno, ¿quién tiene el poder? ¿Quién es el que decide? El individuo. Entonces, ese individuo, para que acepte este orden que estamos imponiendo, nos tiene que dar ese poder. Me lo tiene que dar a mí para que yo ponga ese orden. Entonces, supuestamente, como es el contrato de Rousseau, todos los ciudadanos le damos ese poder, delegamos ese poder individual que yo tengo a un poder para que resuelva en función de un orden, que son las normas, sobre las condiciones o sobre las temáticas que le planteamos. Ese poder que le damos termina obteniendo fuerza, esa fuerza es la fuerza pública, y a ese poder, por ejemplo, aquí en Argentina lo llamamos poder judicial. Pero fíjense que no es solamente de índole democrática, no es solamente de la división de poderes, poder legislativo, judicial y legislativo, poder ejecutivo, legislativo. No, no, no. Aún
en las tiranías más aberrantes que existan aún en el mundo, aún en aquellos lugares donde existe la monarquía, aún en aquellos lugares donde no tenemos esta división tan clara de poderes, sí existe un órgano que imparte justicia. Discúlpenme, pero molesta. Sí existe un órgano que imparte justicia. Un órgano que imparte justicia. Y siempre es bajo esta misma idea. Un poder delegado, una parte del poder delegado, ya sea por el monarca, ya sea por el tirano, ya sea por el pueblo, democráticamente, pero una parte del poder que es delegado a un grupo de personas que están formadas para decidir cómo se deben resolver los problemas. Así comienza el poder judicial. Esto es lo teórico. Ahora vamos a la práctica, a lo real. ¿Cómo es? Tengo un conflicto, tengo un problema, busco una persona que esté avesada en ese tipo de problemas. Yo siempre consideran más de uno y deben seguir considerándolo, que el único que puede entender en un problema es un abogado. Voy a consultar a un abogado. Entonces le digo, yo quiero que esa persona me cumpla una obligación, me pague una deuda, un contrato que se firmó que iba a hacer una pared, me haga la pared, que me pinte la casa, que me entregue una puerta, que se comprometió a llevar a mi hijo a la escuela en un micro, así que quiero que lo lleve, o que me devuelva el dinero, o que... Entonces, ¿qué hace el abogado? Toma el caso, analiza absolutamente todo lo que nos trae esta persona en los hechos, los papeles fundamentalmente, lo de la documentación, la historia, y dice, bueno, ahora voy a buscar en qué norma toda esta historia entra. Este es el trabajo de un abogado, el análisis del conflicto y buscar la norma en la cual voy a basar mi petición a un juez. Yo tengo una teoría que dice, una vez que encontré de estos hechos, pues, mi profesión de base, ya les dije, es abogacía, una vez que encontré en los hechos esta norma, y entre o no entre, aunque sea presión la encaje, y voy al juez, mi trabajo, que es abogar por los derechos de mi cliente, pero va a haber otro abogado del otro lado que va a abogar por los derechos del otro, es convencerlo al juez que mi cliente tiene más razón que el otro. Con la prueba, con los escritos, y si no puedo, meter escritos y escritos y escritos para tratar de que el otro no pueda probar que tiene más razón que el mío. Ahora yo les pregunto, ¿eso qué tiene de justo? El punto sería preguntarnos qué creemos nosotros que es justo. Seguramente mi cliente va a creer que es justo que él obtenga lo que él necesita, lo que él quiere, lo que él está pidiendo. Pero tengo una persona del otro lado que está diciendo que es justo lo que él pide, lo que él necesita, lo que él está pidiendo o lo que él está negando. Entonces tengo un problema bastante grave porque no puede haber dos justicias para un mismo problema. Estoy leyendo los comentarios. Gracias Karina por estar, gracias Gabriel por estar. Entonces, tengo un problema de encontrar un concepto de justicia único. Cuando nosotros trabajamos mucho en mediación el tema de justicia, hemos encontrado que ninguno de los principios filosóficos alcanzan a que todos nos unamos en una idea de justicia. Pero lo más cercano que tenemos y que se pone mucho en práctica en mediación, porque son las partes las que resuelven, es que lo justo es no hacerle al otro lo que no quiero que me hagan a mí. Lo justo es ver al otro de manera tal como si fuera yo. ¿Cómo me gustaría que me traten a mí? ¿Cómo me gustaría que las cosas se resuelvan para mí? Entonces también lo integro al otro en la justicia.
Yo les pregunto a ustedes si alguna vez fueron a peticionar o si fueron a un abogado. Cuando el abogado los atiende, ¿qué es lo primero que hace? ¿Es integrarlo al otro? ¿Es realmente pensar y decirle, pero usted se da cuenta que el otro posiblemente esté creyendo? ¿O prácticamente lo que le dice es lo primero que tenemos que hacer es enviar una carta de documento, intimarlo y ponerlo en mora? Y bueno, pero ¿por qué no habla usted con la otra parte? Porque a mí no me quiere escuchar, pero por ahí usted que es abogado lo escucha. No, si no hay otro abogado yo no puedo hablar directamente con la parte, así que le voy a mandar una carta de documento invitándolo a que se ponga otro abogado, porque yo voy a hablar con el otro abogado, no puedo hablar con la parte, es una cuestión de ética, que aparte es verdad, no es que está mintiendo ni que la está agrandando, es verdad. ¿Por qué? Porque el abogado tiene un conocimiento de derecho que puede influir o que puede inducir al otro a tomar una decisión que beneficie a su cliente, pero por ahí no es justa. Entonces, si esa otra parte tiene un abogado que lo informe en derecho, es muy difícil que se pueda inducir o que se pueda manipular o que se pueda perjudicar a alguien. En todo caso, será una decisión de abogado cliente y entre los cuatro ver cómo lo resuelven. Supongamos que tenemos un abogado aún muy colaborativo, que charló con la otra parte, no logró ningún acuerdo, dice, bueno, no hay más remedio, pide una demanda, inicia la demanda y cuando llega esa demanda al juez, el juez la lee y lo primero que hace es verificar que esos hechos, todos esos detalles que me trajo el cliente, entran en esa norma que el abogado encontró para ponerlo. Y luego dice, bueno, ahora probámelo. Para eso, primero, le voy a avisar a la otra parte que usted lo está demandando. Para eso le voy a mandar esa demanda para que tenga derecho de defenderse. La persona puede o no defenderse y si se defiende empieza lo que se llama la litis. Litis en latín es pelea. El juez simplemente está en el medio para decidir quién gana la pelea. Uno de los dos va a ganar la pelea. Ahora, yo quisiera que ustedes me contaran si alguna vez tuvieron la oportunidad de entrar en un proceso judicial, método de resolución de conflictos, si los hay. Por naturaleza, el más importante, si han conseguido el 100% de lo que deseaban. Hay una parte del libro del doctor Entelman, Teoría de Conflictos, muy interesante, que habla de permitido versus permitido. En realidad es para explicar otra cosa, pero es interesante para plantearles a ustedes que a veces nosotros judicializamos cosas que el juez va a tener que resolver, pero que nunca van a dar satisfacción, porque no tienen que ver ni con lo que están reclamando ni con la norma que quieren aplicar, sino con esta, esta cosa de confrontación con el otro. Se ve mucho en tema de familia, muchísimo en tema de familia, donde lo que yo quiero es que se me reconozca por el daño que se me ha provocado, donde yo quiero que el otro reconozca lo que me ha lastimado a nivel personal o que el otro quiere que yo reconozca lo que yo lo he lastimado a nivel personal y no tiene nada que ver con lo que la norma en ese cuadradito me da la posibilidad de pedir. Le estaba comentando recién lo de permitido versus permitido. Imagínense por un segundo la idea de ustedes están pescando, ese creo que fue el ejemplo que está en el libro, y si no, creo que lo armamos así para una clase, pero me sirvió mucho. Ustedes están pescando en un lugar donde necesitan silencio, donde en el río, donde hay un cardumen cerca, entonces ustedes pueden pescar tranquilos y tienen la pesca asegurada. Y viene un grupo de jóvenes con una camioneta, mucho ruido, un medio mundo, saben la diferencia entre una caña y un medio mundo. Van 5 metros más adelante, donde está prácticamente el cardumen, tiran el medio mundo y entran a sacar pescado a lo loco. Entonces ustedes dicen, pará, yo estaba pescando acá, déjame pescar tranquilo. Y me pesca tranquilo. No, pero pará, estás haciendo ruido. Bueno, pero yo tengo derecho a escuchar la música.
pero estás también tirando un medio mundo en un lugar donde vas a pescar y no me vas a dar la oportunidad a mí, pero tengo derecho a pescar como yo quiera. Permitido versus permitido. Pero ya tengo un conflicto. Ya tengo un conflicto. Entonces, en general cuando llegamos a la justicia hay una prohibición violada, hay una norma que se está, que encara eso. Y como les dije, a veces los abogados, si no está la norma, tratamos de forzar que la norma encuadre en esos hechos. Y de hecho a veces citamos 3, 4, 5, 10 artículos porque toca un poco de cada uno. Porque la temática del conflicto, la interacción entre las personas es dinámica. Entonces a veces no se trata de una parte, de una lectura en ese cuadradito. Se trata de varias partes, de varias lecturas, de varias normas. Y nuestra obligación es darle al cliente la mejor posibilidad de resolverlo y por lo tanto citamos todos esos artículos. En algún, no en algún lugar, son todos necesarios para la resolución del juez. Así todo, como ese conflicto es dinámico, como la interacción entre las personas cambia el contexto y cuando se hizo la norma, fíjense, uh, nosotros teníamos en el Código de Vélez del siglo pasado, del siglo anterior, siglo pasado, estamos en el siglo XXI, del siglo XIX, donde había conceptos que, por ejemplo, el que tenía la guarda de los niños tenía la tenencia, lo tenía, casi como que lo trataba como un objeto. Se ha modificado tanto la interacción entre las personas, tanto, que es como chocante decir tener la tenencia de tus propios hijos. Entonces se dice el cuidado personal. Puede ser que algunos entiendan que cambió la palabra. No, cambió la sociedad. Y la sociedad en esa interacción le exige a aquellos que nos gobiernan que cambien. Entonces también cambia la norma. Y en esa norma se basa el juez. Pero cambia una parte. No puede cambiar individualmente para cada caso en concreto. No puede ver a cada discusión familiar, a cada idea de cómo quiero yo cuidar personalmente a mi hijo en la norma. Hace un paneo general, hace una idea general, y sobre esa idea es que el juez tiene la posibilidad de resolver. Pero esa idea no es la mía. Esa familia de cuidado personal que está en la norma no es mi familia. Esa madre, ese progenitor, madre o padre que está en la norma, no soy yo. O no es el padre de mis hijos. ¿Se va entendiendo? Entonces, el tema es que el juez no puede cambiar la norma. Hay muchos jueces muy innovadores que han intentado crear derecho tomando la norma, dándole un sentido y agrandando la posibilidad de ese cuadradito. Es esta facilidad, esta facultad que tienen los jueces de interpretar el derecho. Ahora, esa interpretación también tiene un límite. La buena fe, el discernimiento, tiene un límite. Y tiene el límite también de la historia que trae el derecho, que se llaman fallos, que es la jurisprudencia, que también pone otro marco más. Y que después de esa jurisprudencia, si el juez igual fallara de una manera muy abierta y la otra parte dijera, te estás yendo de todos los marcos conocidos, puedo apelar. Entonces voy a un tribunal superior, que es muy factible que por una cuestión de seguridad jurídica lo vuelva a colocar todo dentro de un marco. Pero mis necesidades no están en ese marco. Pero lo que yo quiero resolver no está ni siquiera en la norma. El pescado, quiero pescar tranquila, ni siquiera está en una norma. Hace una denuncia por ruidos molestos, pero yo quiero pescar tranquila. Bueno, hace una denuncia por ruidos molestos. Entonces me voy a la norma de ruidos molestos, porque el tipo puso la música a todo lo que da. Bueno, está pescando por ahí con Medio Mundo en una zona que no se podría pescar, pero no sabemos si se puede. Bueno, no me interesa. Hago de la denuncia por la duda de que está pescando en forma ilegal.
que investiguen. Así de golpe por lo menos lo sacan de acá. ¿Será una falsa denuncia? No importa, es parte del derecho que tengo para hacerlo. Que investiguen. Pero resolví el tema, yo lo que quería era pescar tranquilo. O tranquila, con la caña. El proceso judicial tiene todas estas falencias y estas virtudes. ¿Por qué? Porque tiene atrás, la virtud que tiene es que tiene atrás la fuerza pública. Si el que perdió no la cumple, lo van a obligar a cumplir. Si hay una urgencia en donde no hay tanto tiempo para negociar, el juez puede resolver sobre esa urgencia. Si, si hay una negación absoluta del otro o un aprovechamiento por parte de quien con quien estoy litigando, con quien estoy confrontando del proceso, el juez puede poner límite a eso, porque no va por la voluntad del otro de lo que quiere hacer, va por lo que decide el juez. Y lo que decide el juez, la sentencia, es ley. Y nadie puede oponerse a lo que el juez dice. Si está firme y consentida, hay que cumplirla. Eso sería, diría yo, tal vez una mirada positiva del proceso. Pero la mirada negativa, o la mirada no positiva, le vamos a decir, o la mirada menos favorable, ahí está, la mirada menos favorable que yo encuentro dentro del proceso judicial, y que creo que le encontramos todo, esto no es una cuestión de percepción o una cuestión subjetiva, es la realidad, es lo que nos pasa a todos, es que no sentimos que se hace justicia, es que no sentimos que recibimos justicia, y es que no estamos satisfechos cuando se resuelve en justicia. Basta con mirar un poco para atrás y vamos a encontrar que hay muchas críticas al Poder Judicial. Algunos dicen porque no aplican la norma, otros dicen tendrían que cambiar las normas, como fuera. El punto más álgido está en que en realidad nadie está satisfecho con la resolución judicial porque no es lo que fueron a buscar. Algunos sí, algunos van a buscar ese tipo de justicia y están completos o están dentro de lo que fueron a buscar, pero la mayoría no. Cuando esto sucede, la frustración es tan grande que se lleva a otro plano. La frustración la llevo a mi familia, la frustración la llevo a la sociedad, al barrio, la frustración la llevo a mi lugar de trabajo y la llevo en última instancia a la sociedad. Y sumatorias de frustraciones hacen que aquello que era tan importante y que tenía tanto poder empiece a debilitarse y ya no tengamos ganas de ir a la justicia y ya se resuelvan las cosas de otra manera. Hoy, como les conté en la entrega anterior, empecemos por evitarlo, porque no quiero llegar a un juicio que no me satisfaga o que en definitiva me haga perder más. Porque yo tengo este conflicto, pero si entro en la justicia tengo que tener dinero, porque hay que pagarle al abogado, está trabajando y merece cobrar, pagar la tasa de justicia, pagar los gastos, las diligencias, las investigaciones, las cartas documento. Ya empiezo a perder dinero, a perder tiempo, porque el proceso judicial tiene una dinámica de ida y vuelta que no es instantánea, no se hace en el momento con las partes. Yo hoy peticiono, se lo mando al juez, el juez lo resuelve, si le va, dice, bueno, sí, esto tiene sentido, se lo vamos a pasar al otro, pero eso no se lo hace en horas, tarda días, se lo pasa al otro, cuando llega el otro tiene un plazo, ese plazo puede ser de 5, de 10, hasta de 15 días, esa persona puede contestar, va a aprovechar su tiempo, lo va a contestar en el último minuto que pueda, porque aparte es su derecho, lo contesta, y el juez va a decir, bueno, acá esto que está contestando tiene sentido, ¿qué les parece si hacemos una audiencia dentro de 3 meses? Porque no tengo más en mi agenda, porque tengo tanto trámite judicial, y la carga, y el tiempo, y voy perdiendo tiempo, y ya después empieza el desánimo,
porque yo tenía un conflicto, pero ahora tengo un conflicto con esa persona, más tengo un abogado al que tengo que responderle, más tengo el tiempo que se pasa y yo no pude resolverlo, más la frustración de estar en el conflicto durante todo este tiempo y en manos de una persona que está haciendo el mejor esfuerzo, pero que no es otra cosa que un trabajo de resolver sin siquiera saber quién es la persona que viene a peticionar justicia. Ustedes saben que siempre trato de cerrar, eh, aparte para darle un poquitito más de esperanza, todo no es tan desesperanzador. Simplemente digo que tiene muchos beneficios la justicia, tiene muchos beneficios, porque como les digo, pueden utilizar la fuerza para cumplir y en algunas situaciones donde yo, aún hablando, no lo voy a poder lograr, el Poder Judicial, el juicio, la litis es una buena solución. Y este es un buen punto para hablar sobre qué cosas son importantes llevar a juicio y qué cosas no. Este análisis yo lo recomiendo siempre a un gestor de conflictos, a un facilitador o a un abogado, porque son ellos los que trabajan con el conflicto. Entonces, si ustedes pueden sentarse con un abogado, pero hacer un análisis de pro y contra, costo-beneficio, de lo bueno y lo malo en cada uno de los procesos de estos que yo les estoy regalando para que ustedes analicen y para que ustedes lo puedan ver y ustedes decidan cómo quieren resolver el tema. Si la única posibilidad de vida es realizar un juicio, entonces ese es el procedimiento viable y natural para ese conflicto. No todos los conflictos se resuelven de la misma manera. Así como todos los conflictos son diferentes, el análisis de ese conflicto nos va a dar la pauta de cuál puede ser el mejor método, el mejor proceso de solución para ese conflicto. Y más de una vez podemos intercalar diferentes procedimientos según la madurez de ese conflicto y según la escalada de ese conflicto o según la cantidad de personas que intervengan en ese conflicto. Porque ¿se acuerdan que habíamos hablado de que había terceros interesados, terceros participantes, terceros intervinientes? Esas personas que están dentro de ese conflicto, que no van a entrar al juicio, la suegra en el divorcio no entra en el juicio, pero que influye, porque hasta es muy factible que los haya llevado hasta ese lugar sin que las mismas partes lo quisieran, ¿o no? No hagamos tanta mala prensa de la suegra que yo algún día voy a hacerlo. Vaya, ya lo soy, pero a medias todavía no están casados. Pero volviendo a esto, antes de que me ponga a pensar en que voy a ser suegra, volviendo a esto, esa tercera persona no entra en el proceso judicial, pero puede modificar el conflicto. Entonces yo podría tener una etapa de solucionar cómo esta persona influye en el conflicto, en una mediación, en una negociación, el mismo abogado, de la contraria o de ellos, diciendo, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos ustedes y yo a hacer un divorcio de mutuo acuerdo, pero primero resolvamos cómo colocamos a esta persona en qué lugar. Eso es una negociación. Pero no resolvieron de mutuo acuerdo, no importa, pero ya la sacaron a esa persona que influía en este conflicto, en esa negociación, y fueron al proceso judicial con el resto del conflicto. Por ello, lo importante para resolver un conflicto es tener un buen análisis del conflicto. ¿Quiénes son las partes? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que realmente quieren? ¿Dónde estuvo la comunicación en todo esto? ¿Hubo verdaderos pedidos? ¿Hubo verdaderos pedidos? Todo lo que hemos hablado en las entregas anteriores, yo hago autobombo, mi propaganda, véanlo de vuelta. Porque ahí está la respuesta a cuál es el mejor proceso que yo o procedimiento que yo puedo utilizar para el conflicto que tengo. Si tengo claro cuáles son los elementos que están en juego, qué es lo que yo quiero y si lo pedí bien, posiblemente ya no tenga una posibilidad de diálogo o de negociación. Posiblemente lo que me llegue ahora es ir directamente a un juicio. Pero el juicio, convengamos, es la última posibilidad en el sentido de donde mi voluntad está puesta.
porque mi último acto voluntario es decirle al juez que lo resuelva él. Ya después no tengo ninguna autoridad sobre esa resolución. La tiene el juez. Le delegué, primero se lo delegué por toda la historia que les conté. Se lo delegué como ciudadano en una sociedad para mantener un orden y la paz que debe tener una sociedad en la convivencia. Porque tiene que haber normas que tenemos que respetar. Y esas normas las aplica un juez. Entonces, primero, socialmente, jurídicamente, están delegadas esa fuerza de mí al juez. Vivo en esta sociedad, este es el sistema. Pero cuando yo recurro a él, firmo la demanda y le pido que dicte sentencia, ahí no solo le di ese poder simbólico de la sociedad, sino que también le di el poder sobre mi persona, en este conflicto para que lo resuelva. Entonces, quería empezar por acá, porque esta es la última de los procesos pacíficos, pero que es el primero que me quita a mí mi individualidad. Las próximas entregas vamos a hablar de ya algún donde todavía conservo yo mi autoridad. Vamos a hablar de arbitraje, luego vamos a hablar de mediación y el último va a ser de negociación, pero con la frutillita de la mediación, como les dije. Quiero, aunque ya me pasé de los 30 minutos, estoy en 31, hablarles, como digo siempre, de regalarles algo que tiene que ver con una película, como digo yo, alimento para el alma, para el espíritu. La película se llama Acción Civil. El protagonista es John Travolta. Si no me equivoco es del año 2001, pero búsquenla, es hermosa esa película. Hay una contaminación ambiental, la gente muere de cáncer, de hecho los niños son los primeros afectados, y hay un abogado que convence a todos los padres que hagan juicio contra una curtiembre, diciéndoles que la disculpa, ellos dicen, yo quiero que alguien se disculpe por el daño que nos han hecho, y otra vuelta dice, la disculpa la hacen con una billetera. En un momento determinado consiguen una oferta, el abogado se delira, cree que puede conseguir una mejor sentencia, no quiere un acuerdo, sigue, y el Poder Judicial termina dictando una sentencia donde, no termina dictando una sentencia, empieza a hacer la rueda de manera tal que cada vez tienen menos posibilidades de ganar. Les van tachando pruebas, el otro abogado es mucho más astuto y cada vez se quedan con menos posibilidades. Entonces no le queda más remedio que aceptar una oferta muy magra, muy pobre, pero si no se quedan sin el juicio, o 30 años de litigio. La madre empiezan a decirle cómo va a hacer, a repartirse esa oferta entre todos los demandantes, y una de las madres de los chicos muertos le dijo, usted me dijo que la disculpa era con la billetera. Esta oferta, ¿a usted le parece una disculpa? Y el abogado le dice, la única disculpa sincera que usted va a recibir es la mía. Véanla, no conseguimos lo que necesitamos en un juicio. No le dejemos nuestra decisión a otro. Es difícil, pero seamos fuertes, decidamos. Muchas gracias, gracias, los quiero. Nos vemos el próximo miércoles, 19 horas. Intentaré que sean 30 minutos. Esta vez me digregué un poco, me pasé 4 minutos. Y vamos a hablar de otros métodos de resolución de conflicto. Gracias.